Buenos días amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro Informativo Perú. Soy Lucho Quiroz, otra vez saludándolos en otra mañana. Todavía no tenemos un horario oficial para esto. En realidad lo ideal sería eso, ¿no? Tener un horario de salida que sea oficial y de esta manera encontrarnos todos los días a una hora determinada. Estos informativos todavía son un poco como que de prueba. Estamos probando tecnología, el desarrollo de información, el tema de opinión que estamos desarrollando también y varias cosas más. Pero bueno, no voy a decir que ustedes son los primeros privilegiados en verlo, porque todavía pues obviamente no tenemos el rebote que se requiere para que sea masivo el informativo y que nuestra opinión y también la información llegue a más personas, que sería lo ideal. Porque la idea no es imponer algo, sino, además de informar, tener de repente otros puntos de vista, los nuestros por supuesto, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones ante diversas cosas. A nivel nacional, el tema de COVID-19 como que ha disminuido en varias regiones. En Arequipa sí la situación es dramática. En Lima se está planteando medidas un poco más rígidas, no tanto, pero más rígidas de lo que ya se venía dando. Pero es complicado controlar a millones de personas en una ciudad como esta, careciendo de logística, de personal y también obviamente de un buen sentido en general de cómo desarrollar las cosas. Ya tenemos 1 año y medio de pandemia en nuestro país, prácticamente hablando, y parece que no se ha aprendido mucho desde el sector estatal. Los médicos, varios de ellos tienen una idea de cómo desarrollarlo, desarrollar o contrarrestar o mitigar la COVID-19. Otros tienen ideas muy variadas, los técnicos de salud también las tienen, nosotros los ciudadanos tenemos nuestras ideas. La gente que está como autoridades en gobiernos regionales, gobiernos municipales, también tienen sus ideas. Al final, el único criterio más o menos unificado es el del MINSA, y aún así no se logran grandes objetivos. Lo que personalmente me temo un poco es que este descenso sea igual que el del año pasado en primera ola, y que de pronto tomemos una tercera ola. Y que sea quizá igual o peor de devastadora que esta segunda ola, ¿no? En 4 meses barrió con nosotros como no lo hizo a la primera. Esto me llama a la reflexión. Ojalá no pase esto de la tercera ola, no estoy deseando eso, pero lo cierto es que nos lleva a una reflexión. ¿Qué tanto hemos sido capaces de aprender después de este tiempo de pandemia, primera, segunda ola? ¿Y qué tan confiados hemos sido nosotros ante este tipo de situaciones? ¿Qué tan irresponsables hemos sido? Pero regreso, ¿qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tan buenos hemos sido para asimilar esto y transformarlo en una experiencia y que sirva para realmente mitigar la COVID-19? Habiendo ya ejemplos bastante positivos en el mundo, en ciudades, en países, ¿por qué razón nosotros no hemos podido tomar algo de esto para poder adaptarlo a nuestra realidad y de esta manera mitigar con mucha efectividad la COVID-19? Yo creo que en gran parte esto podría haber dado un resultado adecuado, pero con ciertas condiciones. Primero, que la estructura de salud nuestra y la infraestructura también no es buena. Esto creo que ya lo sabemos, así que ahondar en este tema yo creo que no es tan bueno como para darle vuelta a un asunto que es harto conocido. Es quemar tiempo. Lo otro es que no tenemos buenas autoridades. Las autoridades locales, regionales, no son buenas. La mayoría durante la primera ola, ustedes lo saben, y no solamente es percepción, porque hay varias con procesos, se han dedicado a robar. Se han dedicado a hacer un festín de corrupción en todo esto. Uno de los acusados de esto precisamente es el expresidente Vizcarra. Vamos a ver si se le prueba, tanto a él como a las demás autoridades. Yo ya he dicho anteriormente que no se le puede llamar corrupto a nadie mientras no se le compruebe y no se le ratifique. Pero tenemos la percepción, tenemos la idea, tenemos en realidad muchos elementos para sospechar, muchas evidencias para sospechar. En el caso de Morillo, por ejemplo, aquí en Ancash, obviamente, es más que una sospecha.
Felizmente la justicia está actuando de alguna manera, tiene 2 prisiones preventivas, una de 9 meses, otra de 10 meses, y probablemente pasen más cosas con el paso del tiempo. Ojalá, porque en realidad, y esto lo hemos vivido de manera muy fuerte aquí en primera ola, y es que mucha gente murió por las medidas que él tomó. No solamente hablamos de terquedad, no solamente hablamos de medidas que hayan sido inapropiadas, sino que también estamos hablando de medidas que conllevaron a un gasto millonario, que se acabó la plata y que otra vez pidieron plata para poder seguir haciendo cosas que en realidad no ayudaron en nada en el momento que se requirieron, que era necesario, y que tampoco resultó en algo provechoso para el desarrollo final de la primera ola y también de esta segunda ola. El gobierno regional de Ancash tuvo lugares en donde, por ejemplo, habilitar áreas UCI, que eran muy necesarias en su momento, no lo hizo, prefirió construir áreas UCI mal hechas, con enormes deficiencias, con sobrecostos, etcétera. No voy a mencionarlo todo ya ahora. Pero en ese transcurso del tiempo, mucha gente murió en carpas, mucha gente murió en los pasadizos de los hospitales, no tanto aquí en Huaraz, más en Chimbote, en la costa. Mucha gente va a llevar un dolor eterno por culpa de ese señor Morillo. Lamentablemente, dentro de todo esto, pasaron muchas cosas aquí, y esto yo lo estoy mencionando como ejemplo porque este informativo llega a distintos lugares del país a través de redes sociales. Y es que seguramente en otras regiones han pasado cosas similares, de repente peores. Estamos informados de ciertas cosas, pero no estar en estos lugares, pues obviamente hace que nosotros, la información que tenemos quede bastante reducida comparada con la realidad en, creo, casi todos los casos. Lo cierto es que lo que sucedió aquí no tuvo nombre. Dentro de este tiempo de corrupción, de Morillo, de aparente corrupción, voy a corregirme para que esto no suene a otra cosa, aunque, como ya les dije, la situación evidencia otra cosa, ¿no? Mucho más que evidencia. Bueno, pero en fin, retomemos. Hubo gente aquí, todavía esto no se ha podido demostrar, pero uno de los consejeros regionales, en una entrevista que le hicimos, señaló esto. Gente del partido político al que pertenece Morillo ha estado trabajando, cobrando de planilla, sin siquiera haber estado aquí. Me refiero al partido Somos Perú, me refiero al consejero Sugne Regalado, quien fue la persona que habló que eso lo estaba investigando, que él iba a buscar quedar con esto. No sabemos qué pasó, no volvimos a hablar con él, pero no fue sospechoso. Nosotros tuvimos algunos contactos dentro del gobierno regional en ese tiempo, quienes nos aseguraron cosas. Y yo conversé con algunas personas también de adentro. No voy a dar los nombres, pero también me aseguraron cosas. No estuvimos haciendo la divulgación completa de todo esto en el sentido en que no teníamos las pruebas para hacerlo, y obviamente no queremos quedar pues como vociferadores o como chismosos de barrio o como sensacionalistas haciendo información. Pero ¿esto a qué conllevó? A que en lugar de estar ayudando a las personas que estuvieron muy graves, estas simplemente fallecieran. Se dio un enorme presupuesto, se habló incluso del exministro Zamora, de quien penden muchas cosas, no solo dudas. Yo no sé cómo está tan protegido este señor. Se habló de 60 millones de soles gastados. ¿Y qué pasó con el personal de salud, por ejemplo? Se cambiaba casi cada 2 o 3 semanas de todo su EPP. Y tenían que cambiárselo cada 6 horas. Y entonces se habló de muchas compras. Y el señor Guamaní Palomino, ex director de la Direza Ancash, quien hoy está premiado y tiene que ver directamente con la vacunación nacional. No sé cómo consiguen estos cargos estas personas. Voy a ser inocente al decir eso. Pues obviamente respondía con una sonrisa sibilina bastante chocante en algunos casos,
Una persona pues obviamente que ya conoce este desarrollo, él ya ocupó anteriormente otro tipo de cargos en otros lugares del país. Intocable él, nos parecía increíble que fuese intocable, porque vino aquí Zamora, no hizo caso, vino aquí el ex ministro de Educación, se pechó un poco con Morillo, pero terminó perdiendo al ministro de Educación. No solamente casi se van a los golpes, sino que directamente del Ejecutivo pasaron cosas. Vino Mazzetti, no pasó nada. En fin, y después ya lo descubrimos, algo que era secreto a voces, que hubo una alianza todavía permanente, persistente, constante entre Somos Perú y Vizcarra. A nosotros nos decían otras cosas, obviamente, pero lo cierto es que esa alianza perjudicó mucho a nuestra región. Me imagino que otras regiones más también, pero muchas cosas cobran sentido al confirmarse esa alianza. Muchas cosas. ¿Y esto a qué viene? Bueno, viene a que aquí en Ancash tenemos a un gobernador regional, no sé si peor que Morillo, pero de repente con ínfulas similares a las de Morillo. No sé si con un comportamiento aparentemente patológico de psicópata como Morillo, pero sí por lo menos una persona pedante, altanera, arrogante, que no tiene formas, ni políticas, ni tampoco de educación básica como para poder tratar a la gente y afrontar las cosas. El mensaje que se da, armado obviamente por el gobierno regional sobre la problemática principal en este momento con el gobernador Borja, se basa en el hospital nivel 3.1 que desde hace muchas décadas se requiere aquí. Y no porque en décadas anteriores hubiese menos gente, no era necesario, solamente por el hecho de ser referencial ya es necesario. Es injusto para mucha gente tener que irse a Chimbote, a Trujillo, a Lima o morir en el trayecto. El sufrimiento del paciente, el sufrimiento de la familia es mayúsculo. El mismo hecho de estar internado genera un estrés, un trauma en el paciente. Y que te trasladen, digamos, desde alguna zona recóndita de los Conchucos hasta aquí Huaraz para que te digan, ¿sabes qué? Este hospital es nivel 2.2, se está cayendo a pedazos, me refiero al Víctor Ramos Guardia. Te tienes que ir a Chimbote, te tienes que ir a Lima, vamos a ver qué pasa, cómo hacemos, y para colmo tengas que esperar y estar con tu vida pendiendo de un hilo. No solamente es injusto, es aborrecible, es detestable. En realidad a cualquiera le enerva una situación como esta. Todas nuestras vidas están en juego, pero quienes más lo sufren son las personas que viven de una manera muy diferente a la nuestra. Me refiero porque viven en comunidades, en zonas más altas, con todo lo que eso conlleva. Y que para colmo, muchas de estas personas cuando están graves, a pesar de que hay una ambulancia o un medio de transporte a 2 o 3 horas de donde viven, tienen que caminar, ir en burro, en caballo, cargados, y hacer caminatas de 2 días, 3 días, 1 día, para llegar a donde está el vehículo que los va a transportar. Hacer todo un trámite para que pase esto, y de vez en cuando ocurre un desastre, como que hay derrumbes, están las lluvias, o de repente alguna comunidad cerró un camino. Y te jodiste, pues. A ver, despierta a alguien, llama a alguien para que te abra la puerta del camino. La abres tú, te caen 50 personas. Es lo que pasa. Estás tú allí parado y no aparece nadie. Y lo digo porque también me ha pasado. Así es que no estoy hablando tonterías, ni me estoy burlando de nuestros hermanos comuneros. Estoy hablando lo que es. No sé por qué funciona así, pero ahora no lo vamos a tratar. Lo cierto es que esto abunda dentro de esta problemática de salud que pasa mucha gente en nuestro país, y ahora que nos centramos en lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Huaraz, en nuestra región Ancash, y que somos el lugar de referencia hospitalaria para toda la gente del Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchucos también. Así como estamos.
Tenemos un hospital que es un desastre, nivel 2.2, que no cumple el nivel 2.2, que cuando entra un director que no le gusta al gobernador regional de turno, simplemente comienza a hostigarlo, lo retira de cuajo en un solo día, en un solo plumazo, o comienza a molestarlo, a cerrarle el caño, a no darle apoyo, a buscar esbirros para que comiencen a maltratar su gestión, como ha pasado con el doctor Natividad, por ejemplo. Y al final de cuentas, hasta termina una parte de la prensa en contra de esta persona. ¿Por qué? Gratuitamente, no lo sé. Lo cierto es que esto pasa. Y de pronto, después de todas las tonterías que pasaron antes en el gobierno de Álvarez, donde pudimos tener un hospital aquí en Huaraz, reconstruido por lo menos, con mejores servicios, un hospital regional, y que mucha gente se opuso de manera irracional y convenció a otras personas más. Entonces se pierde el proyecto, se piensa en el materno infantil, lo cual ya es un revés dentro de todo esto, que nunca se construyó, por cierto. Y luego tenemos ahora la oportunidad de contar con un nivel 3.1, un hospital de nivel 3.1, absolutamente superior, con otras áreas de emergencia, atención para varias enfermedades que aquí no se tratan ni en sueños, con otro tipo de nivel de cirugía, con otro nivel de atención generalizada para todos, otras áreas de emergencia. Un hospital que hasta podría ser docente para los futuros estudiantes de la UNASAM cuando tengan su facultad de medicina ya construida. Y entonces aquí en Huaraz, donde se ha construido, como en casi todo el Perú, sin ningún orden, sin ningún planeamiento, a pesar de haber sido destruida la ciudad en 1970, y haber tenido buenos planes para la ciudad, se optó siempre por lo que más le convenía a la comisión que estuvo de turno. Claro, es corrupción, pero vamos a buscar a esas personas ahora a decirles que son corruptas, ¿no? Ya no tiene sentido cuando la ciudad está construida, mal construida, sin diseño arquitectónico, con calles que casi todos los años le cambian los sentidos, con veredas que parecen escaleras en lugar de veredas. En fin, un desastre completo. Y entonces encontramos que el único terreno posible eran los terrenos que pertenecen al gobierno regional, pero que colindan con sus instalaciones. Todo iba bien, Antamina ofreció el presupuesto, y de pronto, dentro de esas cosas extrañas que tiene Borja, decidió dar marcha atrás. Y lo dijo varias veces. Aquí en el terreno se va a construir un hospital nivel 2.2, no un 3.1. Ya Antamina encontrará un terreno, o lo ayudaremos para que encuentren el terreno. O sea, la obra era de Antamina, ¿eh? O sea, ya no es el gobierno regional el interesado, sino es Antamina lo hace, y bueno, te ayudaremos a encontrar un terreno. Esas fueron sus declaraciones. Eso está públicamente dado. No estamos hablando algo de que yo escuché, de que el gobernador en alguna conversación me lo dijo. Bueno, la verdad es que ni lo conozco. Pero lo cierto es que se ralentizó todo esto. Se comenzó a poner peros. Se habló que Pronis había objetado el terreno. Después se dijo que no, que lo había habilitado. Bueno, Pronis no puede habilitar, pero sí puede dar observaciones. Pronis, que es la autoridad nacional que se encarga, o la entidad nacional que se encarga de las construcciones hospitalarias, que puede manejar un presupuesto para poder construir cualquiera de estas edificaciones. Hay distintas maneras de hacerlo, pero si ya tenemos un donativo de Antamina, puede ser a través de Pronis. Si Pronis está allí, no solamente es para que dé un visto bueno, ¿no? Tiene que darlo, por supuesto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a Borja se le han ocurrido muchas cosas, como a Castillo se le ocurrió cambiar de equipo de técnico a cada rato y también de plan a cada rato. O sea, esto de aquí ¿a qué lleva? A una confusión de la población. Lleva a que la gente diga una cosa y diga otra de acuerdo a lo que va escuchando, y que lamentablemente opaque ciertas voces.
Pero ¿qué es lo que hace Borja? Muchas veces, bueno, todas las veces en realidad, cada vez que habló del hospital nivel 3.1 y de la posibilidad de construir el 2.2 dentro de los terrenos del gobierno, los terrenos del gobierno regional, siempre hablaba de la planta de oxígeno, del tomógrafo, de las vacunas, de los zapatos nuevos de su gerente regional. No sé, estoy simplemente comentando, no me estoy burlando. A lo que yo me refiero es esto. Siempre distrajo la atención y siempre habló de cosas que no tenemos. ¿Desde hace cuántos meses, por ejemplo, habla del tomógrafo, de las plantas de oxígeno, etcétera? Y hasta ayer en la conferencia de prensa habló de eso. Lo único real que llegó aquí y que no depende de él fueron las vacunas. Todo lo demás no está aquí. Pero hace tiempo está hablando de eso. Bueno, es que juega con nuestra esperanza, nuestra expectativa. Y bueno, ojalá que realmente traigan el tomógrafo, las 2 plantas de oxígeno, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, nosotros sí llegamos a comunicarnos con Pronis, aunque no hablamos con ninguna persona a quien podásemos entrevistar. Pero nos dijeron que en realidad este terreno solamente necesitaba de algunas cosas para que pudiese ser habilitado y se diera la construcción del hospital. Además de esto, estamos hablando que nos encontramos en estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, hay varias cosas que son factibles. Principalmente era la habilitación del terreno, el cambio de uso para que se pudiese dar lo que es la construcción de un hospital nivel 3.1. El estudio de impacto ambiental, el hecho de las vías de acceso y también el asegurar los servicios básicos públicos para el hospital y las personas que viven en esta zona colindante. O sea, agua, electricidad, por ejemplo. Ayer, en la conferencia de prensa, Henry Borja señaló hasta 15 puntos y llamó de irresponsables al Pronis. Obviamente, utilizó un recurso bastante mediocre en política. Bastante mediocre por 2 cosas. Uno, porque nos cree tontos y no se da cuenta de que los 15 puntos son repetitivos y son conexos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, 5 puntos es uno solo y están pues especificados. O sea, cuando se trabaja un proyecto, una objeción, lo que sea, se tiene que pormenorizar, se tiene que especificar. Pero eso no significa que uno pueda resumirlo en 3 o en 4 puntos específicamente hablando, son 15, pero si juntamos una cosa que lleva a la otra o que complementa a la otra, pues podemos tener hasta 40 puntos. Es como la ingeniería de proyecto cuando uno va a hacer una construcción, algo, pues uno pormenoriza hasta el último tornillo en el que va a gastar. Así es. Entonces, es básicamente así como se manejan las cosas, pero nos cree tontos, pues. Entonces nos dicen, son 15 puntos, Pronis es irresponsable, ellos nos dicen que no, después que sí, que no sé qué, y le vamos a preguntar a Pronis. Pronis ha sido sumamente claro. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué falta? Que Philip Butters, el loco, te lo explico para bruto, trabaje en Pronis para que le explique a Henry Borja cómo tiene que hacer las cosas o cómo funciona todo esto. No, él entiende, él sabe lo que pasa. Entonces, él enmascara las frases, hay voluntad, si queremos, etcétera, con, primero, doy una excusa para zafar de esto, yo no soy el culpable, es Pronis, le tiro la pelota y todas las que tenga, y lo otro es que en realidad comienza a dar negativas sobre la posibilidad de construir el hospital allí. ¿Qué es lo que dijo al final? El hospital va, si no es aquí, es en otro lado. Está diciendo exactamente lo mismo que ha dicho antes, que el hospital no va pues en el terreno del gobierno regional. Es lo que ha dicho ayer en la conferencia de prensa y yo lamento que nadie en esa conferencia se haya dado cuenta y le haya dicho algo sobre eso a él en ese momento que lo haya interrumpido. Yo sé que en una conferencia hay una rueda de preguntas, pero si uno levanta la voz en ese momento, no solo por indignación, sino porque nos están tomando el pelo, pues obviamente va a tener un rebote, va a tener una repercusión. Es allí en donde se ve también no solo la camaradería, sino la unidad y la causa común del gremio de la prensa. Es allí, no cuando a un mermelero le pegan o le hacen alguna cosa, ¿no? Y todo el mundo está allí con él. No, es que eso no, ese espíritu de cuerpo es nocivo, porque uno tiene que ser justo en todo lo que haga. Por eso que yo nunca me sumo a estas cosas, porque la verdad es que tiene que ser como tiene que ser.
Pero volvamos al tema. Entonces, Henry Borja habló de terrenos planos en la comunidad campesina Cahuide. El señor Borja está loco. Está loco porque nos cree tontos, pero está loco porque está loco. Entonces, ¿cómo se le ocurre que a 16 kilómetros de Huaraz, con vías de comunicación hasta las patas, como decimos normalmente en la calle, y en la casa, y en cualquier lado, porque es habla cotidiana y coloquial, y en un lugar totalmente lejano a cualquier posibilidad de tener buenos servicios estables, quiere colocar un hospital nivel 3.1? Se va a morir la gente. Y si yo tengo una emergencia, por ejemplo, por alguna enfermedad, y tengo que irme hasta allá, ¿cómo me traslado? ¿Cómo me traslado de madrugada, de noche, a qué hora? Me va a decir, no, van a haber taxis, van a ir y volver, ¿y ahí cuánto me va a cobrar? Si yo soy una persona de escasos recursos, ¿cómo me atiendo? Precisamente este tipo de servicios de salud pues son populares. Es para la gran mayoría de personas que no contamos con grandes ingresos y entonces en una emergencia nos tiene que salir gratis pues la consulta o de repente la atención a emergencia o lo menos posible en montos económicos. Y nos quiere mandar a las afueras de la ciudad, 16 kilómetros afuera, en donde seguramente nos puede pasar cualquier cosa en el camino. El nivel 3.1 también incluye a la gente que se dializa. Entonces, ¿vamos a llevar a la gente que hace diálisis a un lugar como ese? O sea, a ver que se haga diálisis, pues, Henry Borja, para que sepa cómo queda de maltratada emocional y físicamente una persona después de un tratamiento de diálisis. O sea, no piensa este señor, no se da cuenta de lo que hace, pero el kit del asunto está en esto, amigos. En la conferencia de prensa, Henry Borja dijo algo que parece que nadie se percató. El hospital va y esta obra la vamos a hacer bajo la modalidad de obras por impuestos. Si Pronis hace la obra, el gobierno regional no maneja presupuesto. Antamina va, habla con Pronis, entrega la plata y Pronis se encarga de hacer la obra. Como lo hace a nivel nacional, con bastante efectividad, por cierto. Si ustedes ingresan a las redes sociales, al menos de Pronis, o a sus páginas, van a encontrar muchas edificaciones de salud realizadas por Pronis o en donde Pronis intervino. Bajo la modalidad de obras por impuestos, el gobierno regional va a manejar presupuesto. Lo mismo que hubiese sido el hospital nivel 2.2 dentro de los terrenos del gobierno regional, por los cuales el gobernador no quiere que allí se haga el 3.1. Entonces allí con el 2.2 sí manejaría presupuesto. Claro, se le ocurrió después la estrambótica idea de vamos a hacer el 2.2 sobre el Víctor Ramos Guardia. O sea, vamos a demoler un hospital justo en emergencia cuando necesitamos el hospital así maltrecho, hecho un cacharro como está, para construir otro hospital. Entonces, ¿qué cosa? ¿Vamos a maltratar a la gente que está en UCI, que está...? No, pues... O sea, peor momento no se le pudo ocurrir para decir semejante chambonada. Y el hecho de buscar qué manejar el hospital a través de un presupuesto, de hacer licitaciones, no solamente va a ralentizar el proceso de la construcción de este hospital, sino que además de esto es un llamado directo a cometer más actos de corrupción. O sea, no sé, yo la verdad desconfío bastante de todas las autoridades, pero creo que todos nosotros también. Y me parece que ese es el kit del asunto, ¿no? Buscar que el presupuesto sea manejado por el gobierno regional. En este caso, Pronis podría hacerse con la obra. Eso se puede manejar, se puede dar. Y entonces Pronis, obviamente, maneja el presupuesto, gobierno regional no, y tenemos la edificación en el tiempo que correspondería. Pero bueno, tenemos a un gobernador que ni siquiera le importa un rábano la protesta que se va a desarrollar hoy día. En unas horas solamente, pues varias personas, suponemos que va a ser contundente, es lo que se ha venido previendo, se van a acercar a hacer un plantón en el gobierno regional. Borja dijo, bueno, si quieren marchen, que marchen, pues o sea, a él no le interesa, no le importa. Demuestra, obviamente, un único interés. Si hago la obra, la hago desde aquí, manejando presupuesto. Si no, jódanse, literalmente. Lo otro
es que mucha gente él llamó como majaderos. Ok, dijo primero los pobladores guaracinos. O sea, eso es lo que dijo. Ahora dijo, no, si alguien se sintió ofendido, bueno, yo retiro la expresión, pero lo dije por la gente malintencionada, que está en mi contra. Entonces, aquí la cuestión es que es una persona incapaz de pedir disculpas, de reconocer que cometió un error, porque en realidad ha ofendido a todos. Una cosa es sentirse ofendido y otra cosa es que de todas maneras la ofensa se dispare para cualquier lado. Y eres una autoridad que le responde al pueblo. Y no ha sido capaz de manejar sus palabras, sus expresiones, sus emociones. Y lamentablemente, en el momento duro, álgido, en el que cualquier otra autoridad pediría disculpas, como ha sucedido en muchos casos, este señor, yo retiró la expresión y ya, pues bueno, es para esos sujetos malintencionados. Los que están en mi contra son malintencionados, son majaderos y en fin, todo lo que él quiera decir, no lo dijo obviamente, ¿no? Pero yo anoche en el informativo de Canal 3 dije, bueno, si él considera que mucha gente como nosotros estamos en contra, a mí la verdad me resbala ampliamente que diga majadero. Me puede mentar la madre, no me importa. En realidad no me importa. Porque es lo que yo dije también anoche, ¿no? Si una mosca te insulta, ¿qué cosa es? Es una mosca, seguirá siendo una mosca. Entonces, ¿de qué vale responderle a una mosca? O sea, no tiene sentido. Además, este señor está completamente desaforado. Y terminó él, obviamente, con su conferencia de prensa hablando del tomógrafo, de la atención, de la cantidad de vacunas, de las 2 plantas de oxígeno. Un poco más y dice que va a lanzar un satélite. O sea, en fin, de verdad, es que esto es increíble. Viene cometiendo no solamente error tras error Henry Borja, sino que se hace antipopular. Y esto es un craso error político. Es lo mismo que le pasaba a Morillo en el sentido en que cada día se hacía más antipueblo, más impopular, y él seguía creyendo que estaba en campaña política. Yo no sé qué cosa cree Henry Borja, pero ni para campaña ni para nada. O sea, la verdad es que a mí se me hace que no solamente tiene, como muchas autoridades, un grupo de lambiscones que le dicen cosas, sino que además es parte de su temperamento. Del temperamento de una persona que ya tomó el poder, ya tomó el gusto del poder y simplemente siguió en el tren de acciones como para que él pueda conseguir otro tipo de objetivos. No precisamente los que nos interesan a nosotros, los que somos el pueblo. Y esto es triste porque nosotros, antes de que él asumiese, veíamos a un sujeto pues timorato, apesadumbrado, cansino, lerdo, que a veces no hilaba más de 2, 3 ideas juntas, ¿no? Que andaba en la clandestinidad prácticamente. Lo estuvo cuando pudo haber reemplazado a Morillo en el tiempo en el que estuvo internado por COVID-19 en Lima, porque legalmente lo pudo haber hecho. Se lo buscaba para entrevistas y solamente se lo daba a ciertas personas, le daba las entrevistas a ciertas personas, que no está mal, pero de todas maneras se moría de miedo cuando lo amenazaron de muerte, eso es comprensible, pero la verdad es que esa amenaza de muerte fue armada, completamente armada, mal actuada, ¿no? Y muy poca gente creyó en ella. Le dieron las garantías, etcétera, pero de todas formas, yo he citado esto porque es como una de esas claves. La otra es cuando desapareció, cuando pasó lo de Morillo. ¿Qué quiere decir? Que para algunas personas que entienden del tema, en realidad él jugó en pared con Morillo en ese tiempo. Pueden haber sucedido desavenencias, como por ejemplo para que retire a Gina Gálvez tan rápido como la expectoró, que restituyese la confianza al doctor Natividad en su momento, y cuando le resultó impopular, simplemente lo retiró. Lo que pasa es que Natividad pues no se casa con nadie y no accede a otras cosas, él hace su chamba y no permite interferencias. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Borja? Comenzó a hostigarlo. Comenzó con el lío de las ambulancias. Se supo que esto iba a ser un delito si Natividad entregaba las ambulancias, no las entregó. Y al primer problema que sucedió, simplemente lo sacó. Y colocó a Herrera Mendoza, quien no ha firmado ningún papel, pero ya entregó las ambulancias.
En fin, todo esto obedece a ciertos intereses políticos que se vienen manejando y no es un tema hacia el pueblo, hacia la salud, no. Y lo peor es que se da un manejo ilícito de las cosas. Así es que, amigos, espero que todo esto que he comentado con ustedes sirva de algo para que comprendamos un poco más el panorama y veamos en el gobernador a la persona quien realmente es. Este obviamente es mi punto de vista. Pueden ustedes diferir conmigo, es natural, pero la idea es que analicen esta situación, analicen algunas cosas que les he dicho y pueda ayudar a que ustedes saquen otro tipo de conclusiones o refuercen las que ya tienen. Así es que la situación en nuestra ciudad es dura en ese aspecto. Tenemos malas autoridades en general. Y con Henry Borja, la verdad es que nos está yendo de mal en peor. No ha sido una solución siquiera mínima para todos nosotros. Y antes de irnos, tenemos que comentar rápidamente esa derrota de 4-0 ayer estrepitosa, en la cual Gareca demostró que es un técnico que podría estar dirigiendo en Copa Perú y de repente no tener mucho éxito. Me refiero a que se supone que hay niveles entre técnicos, ¿no? De repente hay buenos técnicos en Copa Perú, yo no estoy denostándolos, pero lo cierto es que si estás en Copa Perú no vas a dar el salto a dirigir la selección nacional o a trabajar en la Liga Argentina como trabajó Gareca o llegar a la Premier League, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que Gareca ya viene cometiendo errores que prácticamente son célebres. Ayer paró mal el partido, en general, porque fue insuficiente a lo largo del tiempo el sistema que tuvo. Brasil fue sumamente inteligente, achicó la cancha, tuvo un equipo compacto, muy cercanos uno del otro, por lo tanto, el hecho de que Perú en el primer tiempo tuviese más el balón que en el segundo, no significa tanto comparado a lo que hizo Brasil, que con mucha practicidad, con pressing, ¿no? Con cercanías, con rotación de balón más inteligente y rápido, nos hizo mucho daño. Gareca le hace daño a nuestra selección cuando hace una táctica de rotación, ¿no? De desgaste, y coloca gente inadecuada, como Ramos, por ejemplo, que no sé para qué lo ha vuelto a convocar. Tiene a Araujo, tiene a Santa María. Pudo haber hecho una línea de 3 con Abraham, que para mí también, sin Zambrano, simplemente Abraham es cualquier cosa. Es la verdad, no es un gran defensa central. Él necesita una persona con mayor liderazgo, con mayor capacidad, ¿no? Con mayor fuerza, y se complementa. Pero sin esa persona, Abraham es uno más o hasta uno menos. Corso, por más que la gente de la televisión haya hablado muy bien de él y haya tenido ciertas apariciones, la verdad decepcionó, jugó bastante mal. Yo no vi que Cueva o que Carrillo tuviesen la capacidad suficiente, más allá de trasladar el balón, de retenerlo, de tocarlo, que pudiesen encontrar espacios para alimentar a la Padula, por ejemplo, que estuvo completamente peleado, marcando posiciones, aunque esta vez estuvo más cerrado en sus capacidades, porque los brasileños pues no son lo mismo que otros rivales. Pero igual marcaba espacios, igual se las ingenió. Es más, le colocó una pelota de gol a Yotun, que bueno, lamentablemente no sucedió lo que esperábamos. Pero el hecho de que Gareca pensase en cambiar a la Padula y después nos damos cuenta de que llega Valera y hace un blooper frente al arco que seguramente la Padula no hubiese fallado, nos hace pensar de que la lectura del partido y de cómo se desarrollan las cosas en la selección de Gareca simplemente ya se desfasó. Puede volver a tener un buen partido como lo tuvo contra Ecuador, nadie va a negar eso. La gente tiene ciertas capacidades para conseguirlo, además los rivales no son iguales, las características de juego son otras. Pero lo cierto es que si Gareca se sigue equivocando así, entonces seguiremos siendo un equipo de media tabla para abajo, en lugar de habernos desarrollado más después de haber ido a un mundial, de haber jugado 3 buenos partidos y de haber llegado a una semifinal de Copa América, casi de carambola, pero de todas maneras haciendo un partido sucio contra Uruguay, un buen partido contra Chile,
Y bueno, un partido un poco más decente y decoroso contra Brasil en la final. Pero lo cierto es que él comete el error de colocar a estos dos jugadores. Yo no sé por qué accedió al pedido del Rayo Vallecano para que se vaya al Víncula. Él debió de haber estado en la Copa América. Y por el otro lado, en el medio campo, a Tapia tienen que decirle, tienes que ser tan rápido como en España. Allí funciona muy bien tu juego. Entonces acá también tienes que tener más velocidad de traslado de balón. Tapia, cuando está en la selección, comienza a llevar un poco más la pelota, a creerse un 10, y ese no es su juego. O sea, está bien, tiene fútbol, pero con ciertos rivales lo puede desarrollar un poco, pero comienza a engolosinarse un poco con la pelota, con el traslado, con la jugada, y al final el equipo vuelve a ser tan lento como fue antes. Y nosotros queremos un equipo dinámico, y Perú puede hacerlo. Ahora, Yotun podrá ser regular en sus participaciones, pero se me hace que Perú necesita a alguien más veloz, un poco más fuerte, más contundente. Ese podría ser Aquino. Necesitamos a alguien como Cartagena, que está en la banca, ojalá que esté jugando a buen nivel. Pero hay opciones también para colocar en primera línea si es que Yotun no está rindiendo. Y hay una cosa que nos hemos dado cuenta, y es que Yotun sin Trauco o Trauco sin Yotun, a veces como que hay una desconexión en esa zona, ¿no? Esa banda zurda la dominan muy bien ellos dos, y entonces van complementando y van armando un juego que, si no está uno, no está el otro, ese juego decae. Entonces tenemos ese problema. Ahora Peña estuvo bastante impreciso, a pesar de que se lo llamó que era un jugador táctico en la cancha. Por supuesto cumplió obstruyendo, trasladando de alguna manera el balón, pero la verdad es que estuvo muy impreciso. Carrillo también impreciso, Cueva en algunos momentos imprecisos, Tapia ni qué decir, Yotun peleado con la pelota por momentos, en otros momentos fue efectivo. El mediocampo no trabajó tan bien como parecía. Sin embargo, Gareca comete el grave error de cambiar a 5 jugadores, destruyendo todo el esquema, dejando el equipo completamente desguarnecido, y lo peor, con jugadores del campeonato local, que sabemos pues que no puedes colocar a jugadores que pueden ser buenos contra un monstruo como es Brasil. El partido puede haber terminado 1-0, o de repente, si la Padula hacía un gol como el que se perdió Valera, pudo haber terminado 1-1, o haber perdido 2-1, 3-1 de repente. Pero con los cambios que hizo Gareca, abrió la puerta y Brasil no se metió solo hasta la cocina, ¿no? Pasó por el dormitorio, pasó por el baño, se fue hasta el patio, armó una parrilla, ¿no? Y comieron todos y se fueron sin limpiar. De verdad, o sea, fue así. Fue una invasión domiciliaria. Y todo por culpa de los pésimos cambios de Gareca y de un juego de estos muchachos irreconocible, en un sentido en que está colocando a gente nueva del campeonato local que tiene un nivel más bajo, juntos, que no ha jugado nunca en selección y que lamentablemente no estaban en la posibilidad de hacerle frente a jugadores con mucho más recorrido, mucho más nivel, mucha más capacidad, y además un equipo que juega como equipo. Hay que reconocer una cosa, ¿no? El técnico de Brasil, Tite, es mucho más técnico que Gareca. Brasil estuvo por largos años jugando a nada, y con este técnico Brasil, pues obviamente retomó un estilo de juego, retomó muchas cosas que no veíamos en esta selección desde hacía buen tiempo. Galese no fue el Galese de hace tiempo, es lo mismo que yo vengo diciendo hace varios comentarios que ya hice. Es un arquero que aún no tiene estilo. Es un buen arquero, tiene excelentes condiciones, a veces hace unas atajadas impresionantes, pero me parece que con el anterior preparador de arquero a Galese le iba mejor. Creo que ese cambio de preparador de arqueros ha hecho que de repente a Galese no le vaya bien. Ahora a Galese también, el hecho que esté tapando en la Liga de los Estados Unidos genera pues de que él decrezca en su nivel. No es una liga para que un arquero se desarrolle. No es una liga para que este arquero llegue a tener el estilo que necesita, ni tampoco las capacidades al nivel de alta competición que se requieren.
Lo peor es que los otros dos arqueros de la selección son del campeonato local. Así es que el tema está bastante frito para nosotros. Vamos a ver si Colombia no nos canastea. Me dirán, pero Venezuela le empató. Bueno, Venezuela no será un gran equipo, porque no lo es. Tiene jugadores interesantes, pero por las características de juego que tiene Venezuela, pues obviamente a ciertos equipos le va a sacar empates, a ciertos equipos le va a hacer el partido o les va a ganar. Pero lo cierto es que nuestra selección contra Colombia es inferior. Hasta ahora no superamos a los colombianos. Veremos qué pasa. O sea, de repente pasa lo que a veces ha ocurrido, ¿no? Que como que de vez en cuando le ganamos a Colombia, porque capacidad para poder jugar bien la tenemos. Pero después de ese 3-0, supongo que Gareca habrá aprendido la lección de cómo jugar con Colombia, ¿no? De cómo jugar contra Brasil. Bueno, sí aprendió la lección en ese 4-2 infame que nos gana Brasil aquí, que nos lo roba el imbécil de Basculián, yo le digo así, no su apellido real. Y lamentablemente se nos fueron 3 puntos porque ese partido Perú lo ganaba, sí o sí. Por eso es que Cheche no quiso dar alineación, no quiso dar muchas declaraciones sobre cómo plantearía el partido, porque sabe que Perú conoce realmente el funcionamiento técnico, pero Gareca volvió a cometer un error fatal, ¿no? Y no supo cómo reponerse, y esto también desnudó algo que ya hemos hablado antes. Perú carece de variantes. Perú carece de variantes. No es capaz de ir más allá de un sistema o de una pequeña variación que por lo general no le sale bien a Perú. Así es que este partido en realidad ha sido responsabilidad plena de Gareca, y nosotros obviamente lo único que esperamos es que pase algo bueno y que Gareca retome, se oxigene y se dé cuenta de que hay elementos que no tienen que estar y que él está camino a ser uno de esos elementos que no tienen que estar. Si es que sigue cometiendo este tipo de errores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Amigos, este fue nuestro informativo Perú para hoy. Esperamos de repente encontrarnos más adelante aquí, tanto en nuestra plataforma de Facebook como también en nuestro canal de YouTube. Gracias y nos reencontramos.